árbol te va a cuidar. Bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos en estos diálogos FICUNAM en el marco de la 12ª edición de FICUNAM. Y ahorita vamos a platicar respecto a la película Pobotsu, que forma parte de la sección Ahora México. Y bueno, pues tenemos el gran gusto de contar con la presencia de los realizadores, Tania Jimena y Yolot Gómez Alvarado. Bienvenida, bienvenido. Realmente un gusto estar aquí virtualmente, por lo menos con ustedes. Y bueno, pues vamos a dialogar unos 20 minutos, media hora, respecto a la película que el público acaba de ver. Entonces, bueno, se trata de una codirección, pero también de una ópera prima. Y yo les quisiera preguntar un poco sobre el origen de la película, cómo llegaron a este proyecto, a ese deseo de filmar Pobotsu y también vinculándolo un poco con sus respectivas trayectorias, cómo llegaron al cine también. Hola a todos, hola Sebas, es un gusto estar acá y estar en Ficonam. Bueno, voy a platicar un poco desde mi lado, después va a ser Yolotl. Em, bueno, yo llevo ya un tiempo muy interesada en la investigación de paisaje desde la experiencia y desde el involucramiento con otras disciplinas. Pobotsu es un proceso de 7 años en el que, bueno, fue primero meterse, dejarse guiar por el volcán, conocerlo con los vulcanólogos, justamente con los vulcanólogos que estaban en ese momento trabajando con el volcán, midiendo bueno, haciendo las mediciones de las emisiones, ¿no? De la actividad. Eso fue un primer proceso de inmersión y de acercamiento, de conocerlo desde lo profundo, desde grabar cosas, y bueno, después nos fuimos involucrando como con todo el entorno. Eh, el volcán Chichonal en Chiapas bueno, es un volcán impresionante, tremendamente llamativo, eh, pero todo lo que hay alrededor es enorme, ¿no? Es todo lo que hay tanto en cultura como cosmogonía y con todo lo que sucedió en el 82, bueno, es inabarcable. Pobotsu es un poquito de todo eso, de todo ese universo que es maravilloso, ¿no? Desde la relación con los sueños, desde el paisaje, ¿no? Desde, pues, el involucramiento con las comunidades, ¿no? Específicamente con Esquipulas Guayabal, que fue con quienes estuvimos trabajando nosotros, que es una comunidad que quedó desplazada durante la erupción, ellos regresaron, ¿no? A pesar de que la historia del volcán es enorme, pues bueno, la historia de la erupción y de la relación con las comunidades, nosotros nos centramos con ellos por muchas razones, en parte por nuestros personajes principales, tanto Román, que falleció el año pasado, como Trini, que es un poeta que nos guió en todo ese proceso, como Doña Fulgencia, ¿no? Que en ella encarna la cosmogonía y que a partir de ellos, bueno, fuimos desarrollando esta historia que es eso, como decía, un fragmentito, ¿no? Eh, y que bueno, creíamos que era importante, o sea, desde el inicio, poderla llevar a la pantalla, o sea, que se conociera, ¿no? Porque a pesar de que fue una erupción enorme, geológicamente hablando y socialmente hablando, pues incluso en México se sabe muy poco, ¿no? Sí, bueno, igual nada más como para agregar un poco y no repetir, pues creo que había un interés muy profundo sobre también los imaginarios que emergen, ¿no? De los territorios volcánicos, de las cosmogonías que se construyen alrededor de los volcanes, de las formas de vida que existen y que eso fue como el detonante del vínculo con el volcán también más como... eh, a entender precisamente cómo en una cultura específica que vivió una tragedia de esta dimensión está concebido el volcán y cómo podríamos comunicar esto desde un lenguaje cinematográfico, es decir, cómo compartir esta cosmovisión, esta visión animista del mundo, esta visión
donde las entidades naturales tienen unos dueños o tienen un encanto, digamos, y cómo poder compartir esta visión de estos espacios, ¿no? Y su vínculo con procesos individuales y procesos de vida tan complejos como los que sucedieron durante la erupción en la comunidad. Y justamente, ¿cómo fue el acercamiento con la comunidad Zoque? ¿Cómo fueron recibidos? Porque están hablando de una cosmovisión muy peculiar, muy distinta, obviamente, y toda la película también está hablada en lengua Zoque, que le da una musicalidad muy interesante. ¿Cómo fue este acercamiento? Con la comunidad, bueno, nosotros fuimos siendo guiados por ellos, ¿no? Por los personajes. Román nos invitó pues fue el primero que nos acercó a lo que estaba sucediendo en Esquipulas Guayabal. Ellos tienen un conflicto territorial que lleva mucho tiempo, que de hecho ahorita es noticia nacional porque está sucediendo en este momento. Una secuela pues, del desplazamiento, de los movimientos que han sucedido y que en parte pues, no paran, pues, ¿no? Como todas las consecuencias de la erupción siguen sucediendo, ¿no? Él fue el primero el que nos acercó a Esquipulas Guayabal, que nos presentó ante la asamblea. A partir de eso, bueno, nosotros nos fuimos presentando siempre en las asambleas, hasta que eventualmente Trinidad nos buscó a nosotros, nos encontró, y él nos fue guiando por la parte de la cosmogonía, ¿no? Él nos mostró sus poemas. La primera vez que hablamos con él nos mostró sus manuscritos, ¿no? Que son los poemas que fueron construyendo la historia, ¿no? En conjunto con él. La relación con ellos fue de amistad todo el tiempo, ¿no? Especialmente con Trinidad, que lo veíamos mucho y que leíamos los poemas, los transcribíamos, tratábamos de ver qué de todo eso podíamos llevar a imágenes, ¿no? Íbamos planeando, pues, cómo hacer visible también esa forma de ver e ir involucrando a nuestros demás personajes y a la comunidad en sí, ¿no? Digo, muchas de las cosas que se hicieron, o sea, son proposiciones de ellos, son cosas que querían hacer, que se hablaron siempre en asamblea, que se tomaron pues, fueron decisiones dentro de la asamblea, ¿no? Siempre se presentaron allí. El hecho de desenterrar también, ¿no? Por ejemplo, era algo que obviamente a nosotros nos parecía muy emocionante, pero pues a ellos era algo que querían hacer desde el 85, que intentaron ir después, ¿no? La danza fue una propuesta, ¿no? De ellos también. Entonces la misa fue algo que sucedió también como una propuesta, ¿no? Entonces se iban incluyendo. Y pues esta confianza es algo que se fue construyendo en muchos años, de hablarlo en la asamblea, de hablarlo con ellos, ¿no? De irlos conociendo desde la amistad. Sí, y creo que vale la pena nada más ahí agregar que también hubo un proceso pues muy largo en donde estuvimos entrevistándolos, a veces con audio, a veces sin audio, a veces en el campo con ellos trabajando. Entonces la película se fue nutriendo de unas conversaciones vivas con personas reales que estaban viviendo ciertas cosas, ¿no? Entonces eso era lo más importante para nosotros. ¿Cómo podemos sí hacer una estructura también un poco ficcionada, pero donde cada quien esté siendo y contando cosas que le han pasado y cosas que sí tienen que ver con este imaginario, ¿no? No decir, el imaginario que es este, por favor, digan estas líneas, sino más bien, oye, Fulgencia, ¿te acuerdas que hace 4 años nos contaste este sueño? En esta escena la idea es que se lo cuentes a tal, entonces como la puesta en escena muy llevada a lo experiencial y también a lo performático en el sentido de decir, hagamos una acción que sea caminar al volcán, y que eso detone unas conversaciones, y tal vez de esas conversaciones no están en la película, pero sí quedó un registro de una escena, una secuencia que se decidió por esta conversación donde sienten esto a partir de un proceso vivencial. Entonces, como bien dice Tania, era ir como de ida y vuelta, sin imponer cosas, sino más bien empezando a estructurar con lo que ellos también estaban proponiendo, ¿no?
más allá de una codirección, es una película colectiva, se podría decir. Han hablado, bueno, de varias cosas, varios temas. Es una película que tiene muchas capas de manera metafórica. Estaban hablando como de la parte de los poemas de Trinidad, pero me gustaría preguntarle que nos contaran un poco sobre los sueños, la presencia constante de los sueños en la película, entre otros, la mujer que relata este sueño de la premonición de la erupción, como de la dueña del volcán. Bueno, para ellos toman muchas decisiones durante los sueños, ¿no? Entonces, no hay una división. El sueño y la vigilia está constantemente, pues, relacionado. Muchas de las cosas por ejemplo, ellos iban soñando mientras iban sucediendo, mientras íbamos filmando, y eso tanto se incluía ¿no? Como en el guión, como se incluían como decisiones. O sea, si ellos no querían hacer algo porque se había soñado, pues también eso era parte de, ¿no? Los sueños, la dueña del volcán, la Piohuachue, fue una premonición, fue una personificación del volcán que apareció antes de la erupción y que apareció justo, ¿no? Como durante los sueños, ¿no? Y ella sigue apareciendo, ¿no? Doña Fulgencia, por ejemplo, ella es huesera, ella es em, curandera, y ese es un don que se le dio por medio de los sueños, como tiene el don de comunicarse con la dueña del volcán, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos sueños, como decía Yolo, que se iban incluyendo, eran los sueños que ella nos había contado. Y durante el tiempo que estuvimos filmando, hubo otros, ¿no? Que, digo, no todos están, pero fueron sucediendo, ¿no? Y estéticamente hablando, cinematográficamente hablando, hay como una cámara flotante que da justamente una sensación onírica a lo largo de la película. ¿Nos podrías hablar un poco de esto, Yolor? Pues como que justamente una de las cosas que nos empezó a llamar tanto la atención fue que en estos, por ejemplo, poemas de Trinidad, que se habla sobre los nahuales, se habla sobre las presencias que son presencias naturales, pero también presencias como culturales de alguna forma. Nosotros queríamos pensar el reto de cómo representar a la Piohuachue, cómo representar a la dueña del volcán, sin caer necesariamente en una personificación, sino más bien en una presencia constante, como que está vigilando y está atenta de qué es lo que está pasando en el pueblo. Entonces ahí fue que decidimos utilizar este recurso como de este punto de vista flotado, que es una sensación que de hecho la película empieza con un viaje del volcán hacia el pueblo, ¿no? Hacia esta llegada de como perspectiva, para sí, tratar de representar esta relación de la Piohuachue en la influencia que tiene en sus sueños y en el paisaje mismo, ¿no? Porque al concebir el paisaje como algo vivo, pues todo toma otra dimensión y queríamos lograr que plásticamente la experiencia fuera totalmente inmersiva y que pudieras experimentar el territorio y la entidad también cosmológica en la sala de cine y con la imagen. Entonces es algo que no fue una decisión, digamos, solo de estética, color o de puesta en escena, sino fue como algo conceptual que definimos desde el inicio de lograr este lenguaje animista, ¿no? Que nos permitiera como ver todos estos otros lados del paisaje. Y ya lo mencionaron un poco, pero ¿podrían hablar un poco más de esta relación documental-ficción, que es todo un tema? Generalmente se califica por Butsu como documental, que me parece una palabra bastante reductora, pero yo creo que es más un híbrido, es algo más complejo, pero no sé si podrían hablar un poco de esto. Sí, es un híbrido, pero es complejo, todavía se sigue, ¿no? Como poniendo en espacios, ¿no? En casillas. Nosotros lo trabajamos como documental porque era importante que quedara, ¿no? Como sentado en estas categorías que lo que está sucediendo es real, ¿no? Que ellos están excavando efectivamente una iglesia y todo lo que nos están contando son sus vivencias, ¿no?
en ese sentido, por eso pues, se consideró que era más importante que se cargara hacia el lado del documental. Pero nosotros desde el inicio pusimos ciertas reglas en la manera de acercarnos, ¿no? Eh, que hacen que sea un poquito más ficcional, ¿no? Como que los testimonios no fueran, ¿no? Como tratar de evitar ciertas, ¿no? Como recurrencias del documental, como los talking heads, ¿no? O sea, nosotros en la investigación sí hicimos talking heads, pero pues a la hora de filmar, ellos hablan entre ellos, ¿no? En parte también por el idioma. Ellos no, con nosotros no nos van a hablar en zoque, obviamente, ¿no? A nosotros nos hablan en español. Eh, pero, pero el idioma era parte es parte de lo que queríamos retratar, ¿no? Es parte de lo que queremos guardar en la película porque es un idioma que está desapareciendo. Entonces, bueno, ellos hablan entre ellos y nosotros empezamos a tomar distancia, ¿no? Y bueno, son ciertas decisiones que fuimos tomando, esto, como los testimonios encubiertos, ¿no? Que hablen entre ellos, que eh, digamos que sí, que nosotros salgamos un poquito, ¿no? A pesar de que sea imposible, ¿no? Hacernos un poquito al lado, ¿no? Y que se vea más el universo, buscando que puedas entrar, ¿no? A él. Sí, que sí, creo que sí era muy importante esta relación, digamos, que en la ficción también existe, ¿no? La ficción también está vinculada con lo real y está vinculada con lo verdadero, y digamos que en ese campo, pues no creemos que haya como tanto esa distinción o que es una cuestión, creo que más de distribución, incluso de espacios de exhibición, lo cual es como también de prejuicios de cómo ver una cosa o ver otra cosa, pero realmente para nosotros es importante más bien incluir la presencia de ellos, ¿no? La presencia de ellos no como personajes, no como actores de una historia, sino como reescritores de su propia historia, ¿no? Y su propia relación con el volcán, que es algo real, que a la hora de desenterrar sí pasa que se cagaron de miedo y sí pasa que les entró pues una cosa de, pues aquí están nuestros muertos y por eso necesitamos hacer una misa y esto no es como cualquier cosa. Entonces, nuestro interés en ese sentido era el vínculo con lo real, con la presencia y lo que eso puede detonar para después, ¿no? O sea, creo que algo muy importante es que el proyecto, desde antes de decir, vamos a hacer una película de este tamaño, así, ya estábamos haciendo otro trabajo como de compartirles a ellos lo que era una asociación cooperativa porque ellos querían defender su territorio como una cooperativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pensando que la película también pudiera tener un correlato en eso real, que actualmente pues está en una crisis muy grande, porque pues siguen estos conflictos territoriales locales, ¿no? Entonces, ver si también se podría abrir hacia allá, como la discusión una vez que la película se empiece a ver y a mover, ¿no? Y en el proceso de desenterrar al pueblo es algo absolutamente extraordinario, esta arqueología que surge casi 40 años después de la erupción. ¿Cómo fue un poco este proceso? ¿Qué impulsó eso a la comunidad, al pueblo, a realmente emprender este proceso de desenterrar al pueblo? Y que es un acto de memoria también. Sí, justo es un acto de memoria. Bueno, yo creo que es un homenaje muy grande a Román. Román, uno de nuestros personajes, el que murió el año pasado. No, antepasado ya. Ay, ya estamos en el 22. 2020. Él tenía un interés muy grande en mostrar la cultura zoque, ¿no? Él era parte de la Academia de la Lengua Zoque, daba clases de zoque, fue promotor de las revistas de cultura zoque. Entonces, él impulsó mucho que sucediera para filmarlo, ¿no? Todo lo que salió, el plan es llevarlo a un museo comunitario dentro de la comunidad de Esquipulas Guayabal y un museo al aire libre que es la excavación que está, ¿no? Entre otras pues,
otros deseos, como hacer un sendero, ¿no? Con los vulcanólogos de geoconservación, etcétera, ¿no? Y que, bueno, se hablara en asamblea, se aceptara y que Román impulsaba muchísimo el proceso de memoria, ¿no? Que para él era muy importante. Sucedían muchas cosas pues en el proceso, ¿no? O sea, como no está todo, pero bueno, hubo muchos testimonios que empezaron a surgir a partir de eso. Eh, bueno, yo cuando sacaron la secadora de café, que ya casi no pudimos filmar, o sea, bueno, no pudimos incluir esa parte, pero sí hay fragmentos, sí hay imágenes de la secadora de café, porque para ellos era muy importante, era la cooperativa que habían tenido y llevaba 6 meses de vida antes de la erupción, ¿no? Y cuando ellos avanzaban en esa parte, nosotros estábamos filmando en el volcán y nos estaban esperando en el camino. O sea, yo bajé corriendo porque tenía que avisarles que, ¿no? Que ahí íbamos. Bajé el volcán y los encontré en el camino esperándonos, ¿no? Con con, con una bolsa del café que había salido, ¿no? Y ellos estaban muy conmocionados, muy, muy emocionados del café pues, se había conservado por completo. Son como fósiles en carbón, los granos de café, ¿no? O sea, los aplastas, pues como aparece ahí en alguna imagen, los aplastas y se deshacen, ¿no? Entonces, para ellos recordar todo ese esfuerzo que fue hacer la secadora de café fue algo importantísimo, ¿no? Y yo ahí me conmoví muchísimo, casi estaba ahí llorando cuando lo vi, porque estaban muy emocionados y estaban esperando para que viéramos lo que había salido, ¿no? Entonces, bueno, surgieron muchas cosas que pues los hicieron también pensar en su historia y en las posibilidades pues, de seguir haciendo cosas, ¿no? Bueno, sí, eso. Sí, y creo que también algo que fue, o sea, en un momento durante la escritura del guión, había mil historias, ¿no? Porque es un lugar muy cargado, Trinidad es una persona súper ingeniosa que ha vivido mil aventuras y de pronto parecía que se podía ir la historia a muchos lados, pero en un momento fue la decisión de vamos a enfocarnos en esa acción que es desenterrar, que de alguna forma sintetiza el pasado y el futuro y el presente, ¿no? De la comunidad. Entonces vamos a darle toda la atención a eso y también fue una forma de poder involucrar a toda la comunidad en el rodaje, ¿no? Les quería preguntar también sobre el trabajo del sonido. Hay como muchas capas sonoras. Si nos pudieran contar un poco este aspecto de la película. Sí, bueno, el sonido es algo que también pensamos mucho, ¿no? Nosotros originalmente habíamos pensado incluso que fuera algo más binaural, ¿no? Como de frecuencias que nos ayudaran a entrar, ¿no? Como a entrar en estados, pero también a partir de los sonidos del volcán ¿no? Hicimos mucho levantamiento con el músico, con el compositor, con Carlos. Él fue al volcán, él grabó cosas allí, ¿no? Hay también mucho material que nosotros, bueno, que hicimos durante eh, las etapas de investigación, ¿no? Y todos estos sonidos se fueron añadiendo a las capas sonoras, ¿no? Eh, Tanto pues sí, como del paisaje que bueno, ya Carlos utilizó varios procesos que yo no puedo explicar así, ¿no? Con exactitud, pero él trabajó con muchos, pues con los sonidos reales, ¿no? El espacio, que para nosotros eran muy importantes. Esto en la composición y el diseño sonoro, pues fue una capa más que justo buscaba también esto, ¿no? Que se empezara a involucrar el mundo natural pues, con lo onírico. Bueno, creo que llevamos una media hora platicando y bueno, antes de despedirnos, no sé si quieren añadir una última cosa, lo que sea. No, pues nada más agradecerles el espacio. Estamos muy contentas y contentos de participar en FICUNAM y es un foro pues que le tenemos, bueno, yo por lo menos cariño, admiración
y creo que es muy importante para el cine en México y pues un honor poder participar de este foro. Sí, justamente, muchas gracias y a mí me encanta que esté la película, que se pueda ver y que bueno, participemos. Y gracias por el espacio y el diálogo. Gracias a ustedes, Tania y Olor. Realmente un gusto platicar con ustedes y presentar su película en el marco de FICUNAM. Estamos encantados. Bueno, pues cuídense mucho. Yo invito al público a seguir viendo la programación de FICUNAM y los que no han visto Pobotsu, véanla en pantalla grande. Si pueden, es realmente una oportunidad única. Otra vez, gracias por todo.